La Semana Cannabis 2026 es un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva para visibilizar el cannabis como parte de una identidad cultural, social y productiva en Argentina, abordando sus usos medicinales, terapéuticos, culturales y adultos, y los límites del paradigma prohibicionista vigente. A mí me gustaría que este gobierno hubiera tenido el mismo compromiso que el gobierno anterior en lo que se refiere al desarrollo de esta industria, ¿no? Porque la verdad que tuvimos muchísimo acompañamiento en la gestión anterior. Esta gestión a cargo del presidente Milei indudablemente dejó de acompañar y de asistir, como dejó de asistir a todos los programas. Yo la verdad no es el ámbito en el que yo quisiera desarrollar, pero usted sabe lo que está pasando con la salud, con la educación, la falta de acompañamiento, sobre todo a la salud, ¿no? Sobre todo a los distintos programas de salud. Bueno, en este programa que tenía esa finalidad que era para nosotros atender gratuitamente, pues no es sencillo, es una industria que requiere inversión, pero tenemos todo, tenemos los laboratorios, tenemos todo allá para continuar y ojalá venga nuevamente un gobierno que decida apostar y acompañar el desarrollo de esta industria. Pero, volviendo al tema que nos convoca específicamente, sí creo que en esos 40 años hemos tenido, por ejemplo, una reforma fundamental que fue el tema de la marihuana medicinal y la ley del cáñamo industrial. O sea, hemos tenido la posibilidad de tener entre las opciones que hablan de la misma sustancia, la planta, un Estado que reconoce que es útil, necesaria y fundamental en la medicina y un gran comercio, una gran fuente de ingresos, una gran fuente de posibilidades de trabajo que da el cáñamo. Y eso se organizó. Ahora bien, ¿qué pata queda suelta? La más elemental de todas, que es la del consumidor, que hoy puede estar en su casa si tiene suerte o en Devoto si tiene mala suerte. Y sobre todo en una variable que hoy es fundamental tratar, que es el autocultivo. Los consumos con los años variaron. El autocultivo aparece como una solución muy interesante de aquellos cultivadores y consumidores para, en primer lugar, directamente combatir el narcotráfico, porque evitaron que gran parte del prensado paraguayo tuviese el auge que en aquellos años de Basta Rica tenía. Eso fue año a año bajando, gracias a esta actitud de cultivar generalmente para consumir. Yo de este gobierno no espero nada y cada día que me levanto y cada día que me acuesto analizo si hice todo lo que tenía que hacer para desestabilizarlo y que se vaya. La verdad no tengo ningún problema en decirlo. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque creo que este gobierno es parte de aquellos gobiernos que creen en esa Convención Única de Estupefacientes de 1961 y que sobre la base de ese paradigma del prohibicionismo, cada vez que puedan, van a llevar adelante políticas de endurecimiento del Código Penal. Entonces yo entiendo y la verdad que valoro enormemente que podamos estar hablando que el Código Penal se puede atemperar y puede dejar de tener tantos delitos enumerados y que podamos hablar de la legalización del cannabis. Por supuesto, la legalización, despenalización y el autocultivo, porque si en el autocultivo, ¿dónde vamos a ir? Es decir, vamos a tener que ir a comprar lo que querramos también fumar, porque digo, no solamente es un problema de salud mental, también hay personas que estarán pensando en que mañana el uso recreativo del cannabis también está despenalizado. De la misma manera que está despenalizado comprarme una botella de whisky o de Fernandito, depende de la capacidad adquisitiva que tenga, y de tomármelo sin que nadie me pregunte dónde vivo, dónde quedo, si tengo un registro o no lo tengo. Es decir, lo que hablaba recién. Creo que efectivamente el paradigma prohibicionista es un paradigma que solo beneficia el negocio del narcotráfico. La ilegalidad es lo que sustenta, digamos, toda esta empresa ilegal de corporaciones a nivel internacional y narcomenudeo también. Y creo que más allá específicamente del cannabis, al menos de mi parte, soy parte de la corriente de opinión que cree que hay que legalizar
no solo el consumo, sino la producción, y que acompañarlo con campañas públicas, obviamente, para permitir el consumo responsable en la medida de las personas que quieran hacerlo en forma recreativa, y a la vez acompañar, obviamente, a quienes tienen un consumo problemático. O sea, esta postura no es planteada desde una visión naif ni inocente respecto a que hay un drama social de consumo problemático, pero que no es el prohibicionismo el que va a solucionar ese tema. De hecho, no lo soluciona. Entonces, se cumplen 40 años, 40, del fallo Basterrica, 1986, y cuando venía para acá pensaba, bueno, que fue un fallo muy importante, después vino Arriola en el 2009, y todavía el Congreso sigue estando en mora. El Congreso no se ha aprestado a debatir ningún tipo de ley de despenalización del consumo personal de estupefacientes, así como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, hay un mandato de la Corte y nosotros todavía no hemos legislado. Y tampoco hay voluntad política, como decía Cristian, de discutir este tema. Allá por el 2017... es cierto, había un proyecto de Diana Conti, vinieron las madres a pedir que querían legalizar el uso medicinal del cannabis, sus niños estaban utilizando el cannabis para tratar distintas patologías, y allí fue donde empezó a discutirse en el Congreso. La primera traba que tuvimos fue que no tenían giros los proyectos de legalización del uso medicinal del cannabis, no tenían giro a las comisiones, a la Comisión de Salud como cabecera. La comisión cabecera era la Comisión de Legislación Penal o de Seguridad. Y esto no era casualidad. Esto tenía que ver con que había una mirada punitivista, había una mirada penalizadora, había una mirada coercitiva de todo lo que tenía que ver con el uso de estupefacientes. Y nosotros, la prohibición es lo peor. Que exista la prohibición es lo que construye y genera que haya un negocio. Por eso nosotros estamos a favor de la despenalización. Muchas gracias. Yo digo, obviamente nuestra lucha es más grande, nuestra lucha es por una regulación integral, pero si hay voluntad política, hasta el comercio tendría que estar permitido. Porque hasta tenemos una ley de producción. El problema es que la etiquetamos de medicinal. Tiene que ser una ley de producción de cannabis. Hoy tenemos un régimen normativo con respecto al cannabis que permite todos esos incisos del artículo 5, si hay voluntad política. Básicamente es eso lo que tengo para decir, y creo que lo digo desde el lugar de usuario, de persona que sabe que la marihuana no es buena ni mala, que la marihuana es una sustancia. Por eso es imperante exigir, obviamente, una nueva ley. Es imperante exigir una reglamentación en donde nadie se tenga que registrar en ningún lado. Claro que sí. Yo lo entiendo que es así. Pero con lo que hoy tenemos, el Estado tendría que regular al respecto. Y para finalizar... Por supuesto que la prohibición es un negocio. Es un negoción. Y de hecho, la guerra a las drogas no es una guerra. El negocio es la guerra, no combatir las drogas. Ese ha sido el negocio de años. Entonces, ya lo vemos, lo entendemos. Y hay algo que todavía a mí me sorprende mucho, y es que en el 2023 se hizo un estudio en 31 ciudades de la Argentina, del Observatorio de Drogas, en base a estudios del INDEC, 31 ciudades, casi 40.000 personas, donde el 44,7% de la población está a favor de la regulación del cannabis para uso adulto. Voy a decir uso adulto y no recreativo, lúdico, adulto. Tengo más de 18 años. Si es con fines espirituales, recreativos, terapéuticos, es problema mío, ¿no? Hoy hablamos del artículo 19 de la Constitución. El 29,3% está en contra y el resto está indeciso. Es decir, si nosotros tuviéramos sistemas de democracia directa como tiene Estados Unidos o Suiza, o incluso en algunos aspectos Uruguay, si nosotros tuviéramos la posibilidad, que deberíamos tenerlo de la reforma de 1994, de poder someter esto a un plebiscito, lo ganaríamos. El problema es la clase política, no nosotros. Y algo que me dijo una activista feminista que siempre lo traigo acá, de la campaña nacional por el aborto, primero tenés que ganar la despenalización social.
Con la despenalización social, el resto está allanado. La despenalización social está, repito, 44,7. Y dentro de este grupo, que son los que están de acuerdo y los que están muy de acuerdo, de la ENCOPRAC de 2023, las personas que conocen sobre regulaciones en otros países están más de acuerdo todavía. Y ese es uno de los grandes problemas que teníamos en el 2012. Yo recuerdo un funcionario, soy periodista, trabajador de prensa, voy a guardar la fuente, pero recuerdo un funcionario que me dijo, mirá, está todo bien, estamos todos a favor. Muchos funcionarios estamos a favor. Pero no hay experiencias. Lo único es Holanda, y nosotros no somos Holanda, somos un país de tercer mundo. Pero lo que les quiero mostrar con esta encuesta es que realmente queremos ir a describir lo que no está en los libros. La voz de las comunidades, hay descripciones sí, pero no por las propias comunidades, y eso es a donde tenemos que llegar. Bueno, estos QR son los que enlazan para la encuesta, entonces la invitación en sí es a integrarnos todos los grupos sociales, ya sea la comunidad canábica, con las universidades, con los legisladores y legisladoras, para hacer un ejercicio más que de democracia, de gobernanza participativa. Esa es la invitación. Pero si no podemos generar los datos, si no nos prestamos para generar los datos nosotros mismos, alguien va a contar la historia por nosotros y nosotras. Así que, bueno, eso es lo que les quería mostrar hoy y, bueno, muchas gracias por la atención. Sábado 2 los esperamos para que no haya más gente presa por plantar, ni por tener, ni tampoco por comercializar, porque es hora de quitarse la careta. Y es hora de mirar hacia los costaditos y mirar la cantidad de feriantes y feriantas, de eventos que hay, de gente que ya comercializa de su propio cultivo, y no porro en gramos solamente, cremita, shampoo, etcétera. Entonces, esa gente no es narco. Esa gente es como nosotros, que vive de lo que puede y no tienen por qué perder su libertad. Así que salgamos a las calles porque es la única manera. ¿Y corremos riesgos? Sí, corremos riesgos. Pero bueno, cada uno toma sus elecciones y creo que los que estamos aquí, más allá de todo, creo que tenemos una conciencia social de el sufrimiento y que este dolor de la gente que está privada de la libertad no puede seguir esperando. Y que este paso a paso y escalonado ya está. Nosotros como Jardín nunca estuvimos de acuerdo. Regulación integral, desde el año 2012, el primer proyecto que presentamos. Listo, salió el escalonado. Bueno, no se olviden ni de dónde venimos, la gente que fuma porro, que no se olvide de dónde venimos. Que venimos de la persecución, de la prohibición, de escondernos, de no decirle a nadie. Y hoy, si tenemos un ReproCam, es porque mucha gente le puso el coraje para que lo que existe hoy exista. Y entonces es la responsabilidad también, con el privilegio que hay hoy, de salir como salíamos hace 5, 10, 15 años atrás. Así que, bueno, creo que eso es todo. No sé si vos querés... Estamos un poquito cortitos de tiempo, pero sí. Bueno, brevemente saludarles y agradecerles a todo el mundo por esta jornada y que las cosas se hacen paso a paso poniendo la cuerpa y que todos somos indispensables. Acá no hay gente que sobra, hay gente que falta en realidad. Y la gente que falta es la gente que está presa, privada de libertad, por lo mismo que estaban haciendo el resto o por lo mismo que quieren hacer las empresas o los empresarios. Bueno, eso no puede ser posible. Entonces, como dijo Nermi, nuestra función es incomodar, poner esto en el tapete y lograr un cambio que esperemos que sea en algún momento próximo. Y eso es lo que deseamos. Gracias. Muchas La gracias. discusión que yo quería plantear es, no basta únicamente con que tengamos una norma que nos autoriza. El problema, como algunos expositores hoy bien mencionaron, el problema está en cómo aplicamos las normas y en los organismos que aplican las normas. Y los organismos que aplican las normas operan muy diferente en lo que es el ámbito de administración a lo que es el sistema de administración de justicia. Hoy en día el sistema de administración de justicia en nada ha cambiado a lo que pasaba hace 20, 30 años. Mayor aún se nota esto en las provincias en donde el tema de estupefacientes está
derivado a través de la desfederalización a los fueros ordinarios, ¿sí? Es decir, a que las provincias en su justicia ordinaria provincial puedan investigar delitos vinculados al microtráfico. Uso conceptos jurídicos, no digo que yo esté a favor de esto, ¿sí? Y encontramos, por un lado, esto que decía Joe con muchísimo acierto. A veces depende la suerte que me toque de si un fiscal estamos en justicia federal o no estamos en justicia federal, o si estamos ante un juez que conoce el desarrollo de esta normativa o un juez con un criterio mucho más conservador o prohibicionista.